Esteban realmente impresiona e impacta. Un hombre de Dios, un hombre con temor de Dios, y que en algún momento, derivado de su propio testimonio, se ve envuelto en una serie de confrontaciones que el mismo Pablo acepta, quizás sin decirlo, de forma tácita. En ese momento, a lo mejor nadie se esperaba que el hombre fuera a declarar que era un siervo de Dios. ¿Qué sucede entonces? Todos conocemos el contexto de Pablo. Todos sabemos y hemos leído parte de la historia de este hombre, quien se instruye según la Biblia a los pies de Gamaliel. Sin embargo, y a pesar de todos los pesares, el hombre creía que hacía lo correcto. Pablo pensaba que dentro de su legalismo él hacía lo correcto. Esteban también. Y Gamaliel también. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 5 que este hombre se habría formado de aquel fariseo maestro de la ley en cuanto a los preceptos doctrinales de ley. Pero ¿qué pasaba? Saulo en ese momento pensaba que actuaba de manera correcta. Quizás lo hacía. El asunto es que cuando Esteban llega y en el Sanedrín él dice: yo soy siervo de Dios, sucede lo inesperado. Nadie, y menos Pablo, podrían esperar a que en cierta medida Gamaliel se volteara. ¿Qué sucede entonces? El maestro de la ley ahora defendiendo a otra persona que no era o no estaba bajo su misma corriente. Yo pienso, me imagino que Pablo tuvo que haberse sentido muy molesto y haber dicho: no es posible que mi maestro ahora vuelva en contra de lo que me ha enseñado. Y tenía razón. Pablo pudo haberse molestado mucho. De hecho, pudo haber actuado en ese momento. De todas maneras, conocemos el fin triste de Esteban. Y estos tres personajes de los que hablamos hoy, Pablo, Esteban y Gamaliel, conforman en un momento una situación en ese contexto que perturba a Pablo, que hace mover el corazón de Gamaliel y que termina con la vida de Esteban. Esteban acaba muerto a pedradas, pidiendo perdón por sus verdugos y que no se les tomase en cuenta aquel pecado. Pablo acaba quizá molesto por la intervención de Gamaliel, quien abiertamente le dice a la gente del Sanedrín: no los toque. Y yo me imagino que en algún momento Gamaliel pudo haberles dicho: miren ustedes, mi consejo es que no toquen a estos hombres, porque la obra que hacen o por el movimiento que tengan, si es de los hombres va a desaparecer, pero si es de Dios va a permanecer. Y es que ya se habían dado brotes anteriormente con Judas, el Galileo, y con otros personajes que habían llegado, habían instaurado, se habían declarado de esta manera o de la otra, habían tenido seguidores, pero que al final habían desaparecido. Ahora no, Esteban estaba testificando del Hijo de Dios. Esteban estaba testificando de
el Salvador del mundo. Y esto puso en muchos nervios el contexto de la gente, de la comunidad en que vivían. Pero entonces sucede algo espectacular. Pablo tenía una corriente y sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que había aprendido, conocía la ley. De hecho, él mismo tenía cartas de los principales de la sinagoga para perseguir a los hijos de Dios, para encarcelarlos, para matarlos, para... No se imaginaba que iba a ser un elemento crucial, importantísimo y esencial en lo que hoy tenemos como la Escritura. Sus cartas nos muestran todo lo que sucedía, todo lo que abarcaba en ese momento de la vida misma. Posiblemente Esteban no fue el primero en morir de esa manera y posiblemente tampoco fue el último, pero sí fue uno que tuvo el valor civil y moral para llegar al Sanedrín y testificar del poder de Dios. ¿Enojó a muchos? Claro que enojó a muchos. ¿Perturbó a otros? Por supuesto que perturbó a muchos otros. Pero él estaba consciente de lo que hacía. La voz de este varón era una voz regia. Y cuando Gamaliel aparece como un inesperado aliado, para Pablo todo se derrumba. Todo se viene abajo. Toda la idea, todo el precepto legal que ya tenía. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo convencer a este hombre que en algún momento él iba a ser parte importante del Evangelio? Y conocemos el resto de la historia. Ya sabemos lo que pasaba. Ya sabemos lo que ocurrió y sabemos lo que iba a suceder. En algún momento Dios le diría a otro personaje que es el complemento de esta historia llamado Ananías, al cual dice: ve y ora por esto, porque yo le voy a mostrar lo que debe sufrir por causa de mi nombre. Pero el asunto aquí es cómo Gamaliel abierta y públicamente defiende a aquellos varones. Hermano, lo que tenemos que aprender hoy es que cuando estamos comprometidos en una obra y tenemos la certeza del llamado de parte de Dios, no hay poder humano que pueda cerrar esa obra. No hay poder humano que pueda detener el crecimiento, porque es un crecimiento de Dios, proporcionado por Dios, dado por Dios. Le invitamos, hermano, para que nos visite el Ministerio Gracias a Dios. Este y otros temas los tratamos en nuestra colección de enseñanzas, en nuestros sermones de cada martes a las 6 de la tarde y domingos a las 9:15 de la mañana. Visítenos. Puede consultarnos a la dirección que aparece en pantalla o al número de teléfono que aparece también en pantalla. Estaremos dispuestos a atenderle con un equipo de servidores que aman la obra, siervas que respetan al Señor, que predican la palabra de verdad. Recuerden, Ministerio Gracias a Dios es una iglesia con sentido común. Dios le bendiga.